Así inicia esta historia, en donde creó una víctima por una historia mal contada y un victimario que necesitaba defender a una víctima que él mismo creó. Inicio viendo esta historia por desahogo y en fantasía, mientras la realidad se asoma, porque es más fácil culparse y sentirse merecedor de algo que jamás estaría cerca de la realidad, pero sí en la cárcel de la mente, por terquedad posiblemente. Un monstruo que no se despega de la puerta, que la agarra a golpes y el miedo de que entre. Y el mismo miedo porque no vuelva. El terror de su presencia marcaría una historia solo por aceptar un sonido que acompañara el silencio que parecía ser eterno. Porque ese silencio se había vuelto eternidad. Mi mente, víctima del susurro de mentiras, agotamiento y fuerza al mismo tiempo. En esa soledad llega ese ruido tremendo que parecía acompañar, pero que realmente destrozó mi mente, sin contemplación alguna, sin un poco de cuidado. Ni una sola gota de humanidad. Ese ser venía de hacer ruido en otro lugar, en otro lado, y la eternidad del silencio parecía que para mí no iba a terminar. Hasta que su presencia y esa voz fuerte transformaron la realidad. Entonces yo me convertí en la cómplice de ese ser con ruido por aceptar su presencia y dejar vacío ese otro lugar en donde pasaba sus días, sus historias. Del que me convenció que no quería y del que acepté creer sin hacer pregunta alguna. Nadie preguntó mi lado de la historia. Y eso no significa que justifique la ausencia de ese ser en el otro lugar. Los golpes y el ruido quedaron en mi puerta. Yo pensé que era compañía. La realidad es que fue destrucción en todos los niveles. Pensé, no lo dudo, que quizás por no volver a estar en silencio. Esos estruendos serán lo que me merecía. Jamás imaginé que mi mente se convertiría en tema de burla de frente y a mis espaldas, incluso de burla en donde ese monstruo moraba. El silencio de la eternidad realmente no era malo, realmente no lastimaba y se aprendía. Esta vez, en medio de tanto grito de inferioridad constante. Terminé aceptándolo de una manera en la que yo quise ser parte del silencio de la eternidad, cerrar los ojos, dejarme ir y no escuchar más. Pero no es mi propósito real dejar que alguien que llegó a mi puerta a hacer ruido acabe con mi fuerza. Aún tengo mucho por contar un nivel que aprender una víctima que no es víctima porque me di cuenta de que su ruido era igual al del monstruo en mi puerta y entonces entendí sus años y que se merecían. Y que mi puerta solo fue una excusa para lastimarse entre ellos y justificar dañar a los demás. Tampoco soy la víctima de esta historia, soy quien la cuenta, esperando que otras historias iguales no se repitan. Que no es la voz en tu puerta, sino es tu casa, la que realmente da la fuerza. Y a casa me refiero a mentes.